eso es que podemos decir, sabes que yo no confío en eso, yo confío en el dador de la bendición. Así que bueno, tengamos eso en mente. Y hoy, bueno, en el día de hoy entonces quisiera ya darle un poquito de forma a este cuadro, ¿no?, que hemos estado pintando en nuestras últimas semanas. ¿Está frío? ¿Le bajamos? Bájale un poquito. Vamos a darle ya forma a este cuadrito de Esdras. Yo creo que nos ha rendido. ¿Ustedes qué piensan? Ya versículo 9 y 10 vamos a tratar de ver hoy. Pero en el día de hoy entonces nos encontramos agradecidos, ¿verdad? Agradecidos por la palabra de Dios. Qué bonito ver que este libro, ¿cierto? Yo no sé cuántas páginas tienen sus Biblias en esta, la mía son como 6 páginas. Pero en ese pequeño momento como que nos ha animado, por ejemplo, ya a decir, yo necesito aprender más, yo quiero aprender y conocer más del Señor. Yo quiero aprender a aplicar todos estos principios, quiero empezar a disfrutar más de la buena mano del Señor. Y venimos entonces hoy como agradecidos, ¿verdad?, por esa gran bendición que ha sido para nosotros un solo libro de la Biblia. Y creo que nos hemos dado cuenta de la importancia de tratar de llevar un esquema sistemático, por decirlo así, no estar saltando para aquí y para allá, porque muchas veces eso nos puede llevar a nosotros a imponer nuestros prejuicios o nuestras situaciones personales en un pasaje de la Biblia y perder el contexto completamente. Aunque muchas veces se puede hacer de una manera apropiada, lo más sano para nosotros es hacerlo de esta manera ordenada, ¿verdad? Y creo que empezamos a hacerlo por allá con el libro de Esther, ¿verdad? Y poco a poco hemos entonces dando forma a todos estos pasajes, ¿verdad? Em, y vemos entonces que en 8 capítulos que hemos visto hasta el día de hoy, el Señor realmente ha hablado a nuestras necesidades, ha formado nuestras vidas y ha formado nuestros corazones. Y quisiera hoy entonces que empezáramos a ver los 2 últimos capítulos de este libro, que nos sigue ayudando a ver una historia bíblica, que nos sigue ayudando a ver cómo se une con otras partes de la escritura, pero también se relaciona con nuestras vidas. Ayer tuve la oportunidad de compartir un tiempo con las personitas de Bloomingdale y hablábamos de algo similar. Y les decía, cuando tú y yo empezamos a escudriñar la Biblia y a tratar de aprenderla, nos damos cuenta que cada enseñanza, cada pasaje que tú y yo vemos, el Señor es tan hermoso que nos da a nosotros una enseñanza personal, ¿cierto? Nos da una enseñanza ministerial y también nos da una enseñanza a nivel de tú y yo siempre estamos recordando el Evangelio, siempre nos va a recordar de alguna u otra manera a Jesús. Entonces eso es lo que hemos visto en todos estos pasajes. Y hoy vamos a ver entonces cómo estos últimos 2 capítulos le dan un cierre a esa unión de la historia bíblica, nuestra vida personal, el ministerio y el Evangelio. Entonces, para hacer un pequeño recorderis, ¿quién me ayuda con el recorderis? A ver, hemos visto harto. Hay un pueblo, ¿verdad?, que fue exiliado, el pueblo de Dios. ¿Y dónde estaban? ¿Sí se acuerdan? En Babilonia, tan lejos de su tierra natal. Y Dios, de su buena mano, Él los lleva de vuelta. Poco a poco Él va despertando el corazón de estas personas. Poco a poco vemos cómo Dios va moviendo y organizando todas las cosas, va orquestando para que todo se dé conforme a su plan de redención, para que su pueblo sea preservado y no muera. Y entonces vemos que empiezan a llegar grupos de personas a Israel, grupos de personas que van saliendo de Babilonia y poco a poco van volviendo a Jerusalén. Y ahí es donde empezamos a ver una reconstrucción del templo. ¿Sí se acuerdan? Empezaron a reconstruir las bases del templo y había ¿qué? Oposición, habían dificultades. Qué bonito que Edith puso eso ahí a recordarnos, ¿no? Personas que empezaron también a menospreciar esos pequeños principios, pero aún en medio de todas esas cosas, ellos perseveraron gracias a la palabra de Dios, ¿verdad? Y no solamente terminaron la base, o ¿cómo se dice? La plancheta, la parte donde se pone todo, los cimientos, no solamente terminaron eso, sino que quisieron, terminaron todo el templo. Y pues obviamente pasaron muchos años, pero de la buena mano de Dios pudieron ver su fidelidad y vieron que se pudo cumplir esta tarea que Dios les había dado. Y entonces ahí es cuando está como esa reconstrucción nacional en proceso, y cuando se termina empezamos entonces a ver una restauración espiritual, que es la que nos lleva a nosotros a meditar ya un poquito más en nuestra vida personal. Hablábamos, por ejemplo, entonces de la necesidad de congregarnos frecuentemente, de aprender más de la palabra de Dios, de vivir conforme a su palabra y a enseñarla a los demás. ¿Y se acuerdan que eso fue lo que Esdras hizo? Era una persona que aprendida de la palabra de Dios, la vivía
y la enseñaba. 3 cositas básicas que nos fue enseñando este libro de Esdras. Y asimismo, esa misma palabra de Dios cumple 3 funciones importantes. ¿Sí se acuerdan esas 3 cositas? La palabra de Dios revela, la palabra de Dios lleva al arrepentimiento y la palabra de Dios trae restauración, ¿verdad? Restauración. Y con todo ese pequeño resumen en mente, entonces ya me gustaría que empezáramos a ver el capítulo 9 de Esdras, ¿sí? Vamos a ver si terminamos el 10, pero vamos a empezar entonces con el 9. Y vemos entonces a un pueblo que llegó a experimentar la buena mano de Dios. Hasta el capítulo 8 ya pareciera que como que ahora sí todo está bien, ¿cierto? Como que uno dice, bueno, ya están bien encaminados, ya terminaron todas las cosas que tenían que hacer, ya Dios los está prosperando otra vez, ¿verdad? Y vemos que este pueblo entonces empieza a experimentar la buena mano de Dios de una manera especial. Y es como ese tema recurrente de los últimos capítulos, la buena mano de Dios, se menciona muchas veces. Y ellos están disfrutando de esa bendición. Y nos damos cuenta cómo entonces la mano de Dios los protegió, los cuidó, los prosperó, ¿sí? Les dio gracia incluso delante de todos estos reyes del reino persa. Y vemos como que también hay un despertar en la santidad de las personas, hay un despertar en la santidad de los levitas, ¿sí se acuerdan también como hablamos la semana pasada? Y ahí empezamos a apreciar un avivamiento espiritual, una restauración espiritual que pareciera estar dando pasos agigantados. Uno dice, wow, mira, pasaron de estar en medio de todas esas dificultades y ahora están, los que manejan carro manual, pasaron de primera a quinta, ya ellos están haciendo todas estas cosas, está avanzando de una manera maravillosa. Hay personas que están anhelando a adorar el nombre de Dios. Y si el libro llegara a acabarse en el capítulo 8, pareciera que todo hubiera sido perfecto. El libro con el final feliz, ¿cierto? Pero desafortunadamente el libro no acaba con el capítulo 8. Y cuando empezamos a ver el capítulo 9, nos llevamos con una gran sorpresa. ¿Cómo empieza el versículo 1 del capítulo 9? ¿Qué dice? Dice, capítulo 9, versículo 1. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, de los egipcios y de los amorreos. Y aquí hay una frase muy fuerte, dice, y hacen conforme a sus abominaciones, ¿verdad? Hacen conforme a sus abominaciones. Entonces vemos que ese versículo como que le da una vuelta completa a todo lo que habíamos estado viendo, ¿cierto? Dice, bueno, pero si estaba yendo todo bien, todo estaba perfecto, todo estaba bien, ¿qué pasó? Y dice aquí, los príncipes vinieron a mí diciendo, ¿a quién fueron? A Esdras. Fueron a decirle, mira Esdras, lo que pasa es que el pueblo de Israel, los sacerdotes, incluso los levitas que habíamos visto la semana pasada que se habían comprometido de tal manera, ahora se estaban separando de lo que ya se habían comprometido y se estaban uniendo a todas estas tierras paganas y hacen conforme a sus abominaciones. Aquí entonces vemos 2 cositas importantes, ¿sí? Aquí vemos 2 cositas importantes que nos dejan ver una imagen del cristiano. Número 1, ¿quién se suponía que debería haber estado llamando la atención por estas cosas? El sacerdote, ¿verdad? Se suponía que el sacerdote, los levitas, el mismo pueblo de Israel, se supone que ellos mismos deberían haber dicho, hey, mire, pero ¿por qué está pasando esto? Pero dice que fueron los príncipes quienes se dieron cuenta de lo mal que estaba actuando el pueblo de Israel. Y la pregunta es, ¿qué llevó a estas personas a poder denunciar estas fallas ante Esdras? ¿Qué necesidad tenían ellos de ir a decirle a Esdras lo que estaba pasando? Si ellos no eran de la nación, si ellos no eran israelitas. ¿Sí se acuerdan en los capítulos anteriores qué mandó el rey a hacer a Esdras? Él dijo que iba a ir a enseñar algo. ¿Sí se acuerdan que iba a ir a enseñar? Versículo 25 del capítulo 7. Él le dijo que fuera a enseñar la palabra de Dios y sus principios a todos los que no la conocen y que también se la enseñara a los que están al otro lado del río. ¿Sí se acuerdan?
Y los que estaban al otro lado del río, ¿quiénes eran? Los enemigos que en los primeros capítulos estaban haciendo ¿qué? Oposición y haciendo dificultad para que ellos no pudieran prosperar. Todas estas personas escucharon esa misma palabra, Esdras se las enseñó. Y ahora en el capítulo 9 vemos el fruto de una buena enseñanza bíblica. Vemos el fruto de una enseñanza de la palabra de Dios. Personas que tal vez antes no les importaba estar relacionándose con otros pueblos. Personas que tal vez después antes de conocer a Dios, no les importaba si habían cananeos o todos los egeos y los hitas allá en el pueblo. A ellos no les importaba. Pero después de que Dios les habló a través de su palabra, después de que Esdras les enseñó fielmente las escrituras, ¿qué pasó? Ellos se dieron cuenta de algo. La palabra de Dios los llevó a ver que esas relaciones que el pueblo de Israel estaba teniendo con todos estos pueblos era algo que no agradaba a Dios, era algo que no deberían hacer. Y por eso cuando tú y yo somos renovados por la palabra de Dios, cuando tú y yo somos instruidos por la Biblia, empezamos a abrir nuestros ojos a muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Estos príncipes, estas personas, antes de conocer la palabra de Dios, no se daban cuenta, no le daban importancia a lo que estaba pasando. Pero después de entender esta enseñanza, ellos se dieron cuenta que lo que estaba pasando a su alrededor no era algo bueno. Estos príncipes empezaron a dar cuenta de un estilo de vida corrupto que se estaba empezando a repetir otra vez en el pueblo de Dios. Ya ellos habían estudiado, yo me imagino, todo lo que eran los primeros libros de la Biblia. Y ya ellos sabían que esa misma historia se había repetido varias veces ya. Tal vez para cualquier otra persona escuchar o ver el nombre de estos pueblos no tendría mucha importancia, ¿sí o no? Para ellos y para nosotros, incluso cuando escuchamos esos nombres, los que han tenido la oportunidad de leer la Biblia al principio, cada vez que aparecían esos nombres, que los cananeos, que los heteos, si todos los que terminan en eos y enitas, uno ve el nombre de ese pueblo y dice, ya, eso aquí va a pasar algo malo. Ya uno empieza a leer el capítulo y dice, y llegaron al pueblo de no sé qué, y llegaron donde los jebuseos, y dice, ya aquí, eso va a haber malas noticias. Ya sabemos automáticamente que va a haber corrupción. Ya sabemos automáticamente que va a haber abominación ante los ojos de Dios, ¿verdad? Cada vez que tú lees un pasaje de estos, ya es inmediato. Y ellos, estando allá presentes, se dan cuenta físicamente de lo que el pueblo está haciendo. ¿Y qué hacen? Eso no debería estar pasando. Y van a denunciar entonces esta falla ante Esdras. Ahora no los quiero aburrir con toda la historia porque yo sé que la semana pasada estaban ya que se dormían con esta historia de los levitas, pero también necesitamos entender esto de los pueblos, ¿verdad? De lo que estaba pasando, así que voy a tratar de ser un poquito breve. Pero sí se acuerdan cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, que pasaron 40 años en el desierto, y en esos 40 años ellos pasan por muchos lugares, ¿sí se acuerdan? Dice que en todos los lugares por los que ellos estaban pasando, a pesar de la dureza de corazón de ellos, a pesar de que se quejaban constantemente, Dios los ayudó, Dios los cuidó, Dios les ayudaba a prosperar en todo territorio por donde ellos pasaran. Ellos como que prosperaban, por decirlo así. Y dice la Biblia por allá en Números 22, dice que cuando ellos empezaron a llegar cerca de una zona que se llamaba el territorio de los moabitas, había un rey que se llamaba Balac. Y Balac se dio cuenta que el pueblo de Dios estaba viniendo y le dio miedo. Y dijo, ahora van a llegar estos y van a acabar con todo y me van a desterrar. Y Balac entonces se le ocurre la gran idea de contratar a un profeta que se llamaba Balaam. ¿Sí se acuerdan? El que le habló a la burra, que estaba, ¿sí se acuerdan un poquito de esa historia? Balac contrata entonces a Balaam y le dice varias veces, manda personas, ven y vamos juntos entonces a maldecir el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que no prosperen y para que pierdan contra nosotros. Y entonces Balac trata varias veces, ¿no? de llevarse a Balaam para allá, hasta que bueno, Balaam finalmente dice, bueno, yo voy a ir. Y la tarea de él en ese momento era maldecir el pueblo de Dios. Y toda esa historia está de Números del capítulo 22 al 24, para que la quieran leer en casa si tienen tiempo. Pero entonces vemos que Balaam, después de varios intentos, finalmente decide ir a cumplir el deseo de Balac. Pero en este camino, si cuando él estaba en camino a encontrarse con Balac, el Señor lo interrumpe, el Señor como que lo intercepta en medio del camino y dice que él pone un ángel enfrente de él, pero él no se da cuenta.
Y dice que el burro que estaba, en el cual él estaba montando sí se da cuenta. Y dice que como que el burrito se asustaba y él le pegaba y decía que no, que ande, ¿verdad? Y pasó 3 veces. Y en la tercera vez dice que el burro se voltea y le dice, pero ¿por qué me pegas? ¿No te he servido bien? Y él como que tiene una conversación con el burro. Y uno dice, bueno, eso es otra historia bíblica, después veremos. Pero es curioso ver que si no te das cuenta que hay un ángel del Señor enfrente de nosotros y él abre sus ojos y se da cuenta. Y cuando tiene esa conversación con el ángel, le dice que él no puede maldecir el pueblo de Dios porque ya Dios lo había bendecido, ¿verdad? No lo puede maldecir. Entonces, como eso pasó, él llega donde Balac y le dice, ok, yo vengo aquí a hacer una tarea, pero lo único que va a salir de mi boca es lo que Dios quiere que salga de mi boca. Y Balac dice, bueno, hágale. En la cabeza de Balac era como que, bueno, los va a maldecir. Pero ya sabemos entonces que Balaam no podía maldecir a este pueblo y termina siendo una hermosa bendición. Por allá creo que es en números 24, una bendición larga que incluso nos muestra todo lo que iba a pasar en Asiria y todo esto que ellos pudieron salir de este reino pagano. Y Balac se queda como que no se supone que los iba a maldecir y ahora los va a bendecir. ¿Qué vamos a hacer? Ya estamos pues perdidos. Pero como Balaam no pudo maldecir a Israel, él le aconseja al rey de Moab, él aconseja a Balac y le dice, envía mujeres moabitas al pueblo de Dios. Y a causa de esto, empezó el pueblo de Dios a sufrir. Empezó a decaer la vida espiritual del pueblo de Dios. Y uno podría quedarse como que, ve, eso se quedó ahí, ¿será que sí fue o no fue? Bueno, curiosamente, esa historia se resume en un versículo al fin de la Biblia. Apocalipsis 2, versículo 14. Mira, Apocalipsis 2, versículo 14. Nos recuenta que este versículo hace un resumen muy concreto de toda esta historia que tratamos de decir. Dice, y aquí recordemos que se le está hablando a varias iglesias, ¿no? O sea, está hablando en otro tema, pero está tratando de tocar el mismo asunto. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina, ¿de quién? De Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Así que entonces vemos que Balaam, aunque hizo una bendición porque le tocó, porque Dios le dijo, es que tú no vas a maldecir lo que yo ya bendecí, él de todos modos en su corazón quería hacer algo que ya Balac le había pedido. Dijo, bueno, no puedo maldecir, pero te aconsejo que hagas esto. Y en Apocalipsis nos damos cuenta que fue una muy mala enseñanza, que fue piedra de tropiezo para los hijos de Israel. Y en números de capítulo 25 en adelante, ahí es cuando empezamos a ver un decline del pueblo de Dios. ¿Por qué? Por desobedecer, por unirse a todas estas naciones paganas, por unirse a todas estas prácticas. ¿Y qué pasa con esta generación? Dios le dice, ustedes no van a llegar a la tierra prometida. Yo voy a seguir cumpliendo mi promesa, pero ahora la voy a cumplir con la siguiente generación. Ustedes han sido infieles, ustedes no van a llegar a este lugar. Así que entonces Dios le dice a Moisés que él tampoco va a poder entrar, el pueblo no va a poder entrar, pero sí le da una promesa. Y dice, vamos a enviar unos espías para que vayan y miren, ¿sí se acuerdan? Y dice que solamente 2 fueron fieles y creyeron que realmente ese iba a ser el lugar que Dios les había dado. Y entonces vemos que uno de ellos fue Josué. Y se repite una historia muy similar. Dios le dice a Moisés, ya tú no vas a llegar allá, tú vas a morir en este monte, pero necesito que dejes a un líder que esté listo para guiar a esta nueva generación a la tierra prometida. Va a ser Josué. Dios le dice, prepara a Josué, instrúyelo en toda la palabra, en toda la ley, para que él enseñe al pueblo y los guíe a la tierra prometida. Y así pasa. Entonces cuando se acaba el libro de Números, ¿quién empieza? Josué. Y empezamos a ver entonces la historia de Josué, ¿verdad? Después de que la vieja generación no puede llegar a la tierra prometida, se levanta esta nueva generación, guiada de la mano de Josué, que ya aprendió la palabra de Dios, que está enseñando todos los principios de Dios, que le recuerda constantemente a esta nueva generación la caída de sus antepasados, la gravedad de unirse a estas naciones paganas. Y cuando tú lees el libro de Josué, todo el inicio, todos los primeros capítulos,
uno como que lo lee muy animado porque es una narración muy, muy rápida, muy ágil, victoria tras victoria. Uno dice, wow, mira, y ganaron aquí, y ganaron allá, y ganaron allá. Si no estoy mal, creo que ellos derrotaron 32 naciones consecutivamente. Victoria tras victoria. ¿Por qué? Porque estaban siendo guiados de la buena mano de Dios. ¿Por qué? Porque estaban siendo obedientes, porque seguían los principios del Señor, porque no estaban desobedeciendo como la generación pasada. Pero, viene ese pero, llega un momento en que ellos entonces deciden mezclarse con los cananeos. Dice que llegaron a mezclarse con los cananeos. Y después de que ellos desobedecen, ¿qué pasó? Se repite otra vez esa misma historia que estábamos hablando antes. Es muy curioso ver cómo este pueblo terco, ¿verdad? Con tantas advertencias, con tantas oportunidades que Dios le está dando, desobedecen en lo mismo, una y otra vez. Y parece que cada vez que ellos desobedecieran, se les olvidara completamente su identidad. Como que se les olvidaba quién era Dios, se les olvidaban sus principios y empiezan a vivir más como una de estas naciones paganas, adorando dioses falsos, y empiezan a hacer ¿qué? O empiezan a vivir sufrimiento, empiezan a vivir las consecuencias de vivir separados de Dios. Y cuando uno termina de leer el libro de Josué, llega a Jueces, y este libro de Jueces nos narra esa dura realidad. La realidad de vivir separados de Dios, la realidad de vivir las consecuencias por desobedecer constantemente los principios del Señor. Es como que se repite ese tema. Van bien y si se acaba aquí, historia feliz, pero no, hay un capítulo más. Volvimos a fallar. Y se repitió con esa primera generación, se repitió con la generación de Josué y vemos nuevamente aquí en Esdras, para no adelantarnos mucho que Jueces y todo esto, vemos que en Esdras está pasando algo muy similar. Se está repitiendo esa misma historia, no solamente con un pueblo, sino con ¿cuántos? ¿Cuántos pueblos son nombrados en Esdras 9, versículo 1? 8 pueblos. ¿Se imaginan esa mezcolanza que estaban haciendo allá ellos? Todas estas naciones paganas, todo ese revuelto de ídolos y cosas que no agradaban a Dios, ya habían sido advertidos. Antes era un pueblo y antes ellos como que iban caminando, iban marchando y llegaban a ese sitio y, por decirlo así, adoctrinaban algunas de esas cosas de ese sitio. Era un solo pueblo usualmente antes, pero ahora nos dice aquí en Esdras que no, eso era terrible. Ahora eran 8 pueblos y los nombra de los peorcitos que hay: los cananeos, los heteos, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios. ¿Ya no aprendieron qué les pasó en Egipto? Y vuelven otra vez. ¿Ya no aprendieron qué pasó con los moabitas? Y vuelven otra vez. Y dice, y hacen conforme a sus iniquidades, adorando dioses falsos, viviendo nuevamente esas consecuencias duras. Si pareciera que a ellos se les hubiera olvidado la historia de lo que había pasado antes. Pareciera que no hicieran caso a todas las advertencias y todo lo que ya sabían que pasaría si repetían y volvían a hacer lo mismo. Iban ellos y ahora lo repiten, no de la misma manera, sino de una manera agigantada. Ya no una sola nación, sino 8. 8 culturas completamente ajenas al Señor. Pero en la gracia de Dios se levanta un grupo pequeño de personas que aprendió de su palabra. Y se levanta un grupo pequeño que, curiosamente, no son ni los sacerdotes, ni los levitas, y ni el mismo pueblo de Dios. Dice que los príncipes que aprendieron la palabra del Señor de la enseñanza de Esdras fueron los que se levantaron. Ese pequeño grupo de personas que pudo tener sus ojos abiertos gracias a la palabra de Dios fue la que nos da esperanza, ¿verdad? De un cambio. Ellos aprendieron todo lo que Dios prohibía, específicamente la unión con estos pueblos. Y la enseñanza bíblica entonces fue la que llevó a sacar este problema a la luz. Ellos no tuvieron que hacer nada más. Ellos no tuvieron que decirle absolutamente nada más a Esdras. Ellos ya sabían que si decían
el nombre de esos pueblos, así como tú y yo ya sabemos, si nombraba incluso uno, ya Esdras iba a saber. Así que estos príncipes ya sabían, si yo voy o vamos donde Esdras y le decimos estos pueblos y le decimos abominación, ya él automáticamente va a saber qué está pasando. No se tuvieron que complicar la vida. Y asimismo, nuestro pecado es revelado a través de la palabra de Dios, sin darle tantas vueltas. Es algo muy sencillo, eso no se debe hacer. Ya. Y ellos lo entendieron y se lo presentaron a Esdras. Y vemos entonces nuevamente el papel de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Por tercera vez, ya se lo memorizaron. Revela, trae arrepentimiento y restaura. ¿Y qué estaba haciendo entonces en este momento la palabra de Dios? ¿Qué estaba haciendo esa enseñanza en el corazón de estos príncipes? Estaba revelando el corazón del pueblo. Estaba revelando algo que no debían hacer. Estaba revelando su pecado. Estaba exponiendo sus fallas a la luz de la palabra de Dios. Ellos no tenían que decirle y tratar de mostrar algunas maneras de cómo estaban fallando. Lo único que tenían que hacer era ir a la Biblia y decirle, mira, Dios dice ahí que eso no se debe hacer. Ya no tenían que hacer nada más. La misma Biblia fue, o la palabra de Dios fue lo que reveló su pecado y sus fallas. Y podríamos pensar entonces que Dios como que fue muy radical, ¿sí o no? Dice, pero tan fuerte esa mano del Señor con ese mandato de su pueblo. Algunas personas podrían tomar esta división de naciones y de pueblos como incluso racismo. Y se ha escuchado personas como, no, es que Dios es racista, ¿cómo los va a separar de todo este grupo? ¿No va a tener misericordia también de ellos? Lo que pasa es que no es una enseñanza racista, no es una enseñanza de que Dios es duro de esa manera que no quiere salvar a las personas. Lo que pasa es que Dios ya sabía que estas naciones estaban completamente corruptas y por eso estaba advirtiendo a sus hijos. Él ya sabía que estas personas ya no iban a dar la vuelta, iban a reconocerlo a él como Dios. Y él estaba tratando de advertirlos, no se metan por allá. Los que tienen hijos ya, no vaya por allá, ya uno sabe, ¿sí o no? Dios ya sabía que sus hijos no deberían estar relacionándose con estas naciones corruptas y paganas. Él les estaba advirtiendo. Pero entonces vemos que no es que Dios esté siendo exclusivo y que, mejor dicho, no se relacionen con nadie más. ¿Con quién se casó Moisés? Una mujer de Madián, sí, era madianita. Así que no es que Dios estuviera haciendo exclusivamente una división de pueblos y que no se pudieran relacionar con nadie más. Lo que pasa es que estos pueblos realmente eran corruptos y él no quería que eso pasara con sus hijos. Pero Moisés entonces se relaciona con una mujer de Madián. Boaz, por ejemplo, él se casó con Ruth, que a propósito Ruth es moabita, ¿verdad? Una de esas naciones paganas. Pero hay un ejemplo muy bonito. De pronto un día esto es una enseñanza de Ruth. Ruth hizo una conversión completa. Ella se mantuvo fiel a Dios, dejando atrás ¿qué? Su identidad pagana. Ella dejó atrás su cultura moabita para ser parte de ¿qué? Del pueblo de Dios. Yo dejo todo atrás. Yo dejo mi vieja vida. Yo dejo mi vieja cultura. Yo dejo todo lo que habían aprendido. Y ahora quiero vivir y aprender los principios del Señor. Por eso entonces Ruth es un ejemplo muy especial de la diferencia que se hace aquí. Pero el resto de la nación no lo hizo. Y por eso entonces vemos lo que está pasando en Esdras capítulo 9. Las personas de estas naciones paganas no dejaron todo atrás por Dios. No dejaron todo atrás para empezar a adorar solamente a Dios, sino que pasó fue al contrario. El pueblo de Dios no se separó de ellos y empezaron a hacer ¿qué? Conforme a sus abominaciones. Y cuando tú lees el Antiguo Testamento y cuando ves todas esas abominaciones, ahí te vas a dar cuenta de las locuras que estaban pasando. La idolatría y todos estos dioses que tenían. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que por allá que ellos mismos sí es que sacrificaban a sus propios hijos, que se los comían, que hacían unas cosas todas raras? Y el pueblo de Dios estaba adoctrinando nuevamente todas esas abominaciones. ¿Cómo es posible? Y entonces vemos que el versículo 1 como que nos deja muy sorprendidos. Iba todo tan bonito, iba todo tan bien. Ya estábamos llegando al final del libro y uno dice, no, ya yo sé que esto ya va a terminar chévere. Y el Señor es tan hermoso que nos muestra la condición del ser humano
que aun en cuanto todo parezca estar marchando sobre ruedas, el corazón puede fallar y puede empezar a pecar y puede empezar a llevarnos a experimentar todas estas frustraciones y consecuencias de ese estilo de vida. Y dice entonces el versículo 2 del capítulo 9 que el linaje santo entonces se había mezclado, ¿sí? Hay unas traducciones que dicen la semilla santa. Versículo dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. El linaje santo se mezcló. La semilla santa se mezcló, por decirlo así. Y cuando ya vemos la palabra original, ¿verdad? Que nos hace una referencia a la semilla, nos hace meditar inmediatamente en la primera promesa de Dios para la redención, que fue que, ¿sí se acuerdan? La primera vez que se nombra el Evangelio, y sus simientes, y la simiente de Dios, la semilla, aplastará la cabeza de la serpiente. O sea que ya había un plan de una semilla santa para que trajera redención a todo el mundo, que salvara al mundo del pecado. Pero ahora estas personas estaban ¿qué? Mezclando su linaje o poniendo, por decirlo así, en juego esta semilla santa que iba a llegar. En pocas palabras, mezclar ese linaje o mezclar esa semilla era mostrar cero importancia por la esperanza venidera, e incluso podría ser poner en riesgo el cumplimiento de la promesa. Por eso Dios era como tan celoso en esta área. No pueden jugar con esto. Esta es la promesa de redención, y por eso es tan radical en estos principios. Por eso entonces Dios les decía que no se juntaran con ninguno, porque si no iban a empezar a adorar a otros dioses y no lo iban a adorar a Él, que ya no iban a vivir conforme a sus principios. Y ese pueblo entonces estaba ciego. Este pueblo no se daba cuenta del horror de ese pecado. Y tú y yo podemos caer en esa misma ceguera espiritual de no darnos cuenta o de no ver el horror del pecado. Y por eso tú y yo constantemente necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ver el pecado como es. No ponerle la pintura bonita y hacerle que no es tan malo, que no es tan grave. Empezamos a seguirlo, sino que más bien nos acerquemos a Dios en lugar de alejarnos a Él a causa del pecado. Esdras estaba completamente indignado. ¿Cuál fue la reacción de Esdras? Versículo 6. Confuso y avergonzado, decía que él estaba. Dice que él se rasgó sus vestiduras, que se rasgó el pelo, que se rasgó la barba. Si en esa época esa era la manera de expresar su indignación. Y dice ahí, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. O sea, imagínense la condición de Esdras, viviendo de esa manera. Él estaba completamente preocupado, él había dado cuenta del horror de lo que estaba pasando en ese momento, él estaba indignado. Y en el versículo 6 empezamos a ver palabras sinceras de un hombre indignado por todo esto que estaba viviendo. Confuso y avergonzado estoy, decía Esdras. En otras palabras, ¿cómo es posible que volvamos a caer en el mismo error otra vez? ¿Cómo es posible que no aprendamos? Ya cuántas veces ha pasado, no solamente con nuestros abuelos, sino todas las otras generaciones antes de nosotros. Y volvemos a caer en el mismo error. ¿Cómo es posible que podamos darle la espalda a Dios después de todo lo que nos ha ayudado? Esdras estaba indignado porque se había dado cuenta que lo había ayudado no solamente a él, sino a toda la nación desde el principio, desde Egipto, después en el desierto, después los ayudó ¿dónde? En la tierra prometida, después los ayudó en Babilonia, después los llevó de vuelta otra vez a Jerusalén. Después de que Dios fue bueno constantemente con ellos, le dieron la espalda una vez más. Esdras estaba indignado. ¿Cómo es posible que podamos darle la espalda a Dios otra vez después de lo bueno que ha sido con nosotros? ¿Cómo es posible que dejemos a Dios a un lado y lo cambiemos por personas o ídolos o cosas que se oponen a Él? ¿Cómo es posible que dejemos la santidad y busquemos la corrupción y sigamos caminos de abominación que son repulsivos ante los ojos del Señor? Por eso Él decía, estoy confundido y avergonzado.
confundido porque decía, pero ¿cómo así? No se supone que ya deberíamos saber. Avergonzado porque, nuevamente, Señor, tú nos has sacado de allá, has sido bueno. ¿Y ahora qué? ¿Voy a hacer lo mismo? Muy parecido a la vida de las personas. Y nos encontramos muchas veces en esa misma condición, confundidos y avergonzados porque hemos fallado nuevamente al Señor en la misma cosa una y otra vez. Y dice entonces el versículo 4, dice que se juntaron, ¿verdad? Un poco de personas que temían a la palabra de Dios. En otras palabras, un grupo de personas que se sentía como Esdras se estaba sintiendo en ese momento. Y eso nos hace meditar a nosotros entonces en este pasaje y en nuestra vida personal. Si tú estuvieras en ese momento allá con Esdras, hubieras ayudado allá a poner los últimos bloques del templo, hubieras podido adorar al Señor, hubieras podido disfrutar de la bendición, del cuidado y la protección en todas estas áreas, y después está pasando toda esta situación en el pueblo, ¿de qué lado estarías? ¿Estarías del lado de Esdras, triste, confundido, avergonzado, a tal punto que lo único que puedes hacer es caer de rodillas y pedirle al Señor misericordia por nuestra infidelidad? ¿O estarías del otro lado de la moneda que dice, bueno, no, lo que estaba haciendo el pueblo de Dios como que no era tan malo? ¿De qué lado estarías? La respuesta que tú tengas va a revelar lo que tú pienses de Dios. Si Dios no te importa mucho, si su palabra no te preocupa mucho, no verás la importancia de sus mandatos. Y Esdras y este grupo de personas entendió la importancia, amaban a Dios, amaban su palabra y entendían la importancia de sus mandatos. Por eso es que se sentían de esa manera, indignados y avergonzados. Y por eso la oración que ellos hacen en el capítulo 9 es tan llamativa. Es una oración muy diferente a otras oraciones que se ven en la Biblia. Pero esa respuesta que ellos tuvieron es lo que nos muestra que hay esperanza para todo aquel que se encuentra en esa misma condición. Y que lo primero que ellos hacen entonces en su oración, ante esta situación que estaban viviendo, lo que ellos hacen es confesar su pecado y confesar el pecado del pueblo. Y es muy bonito ver cómo esta oración entonces nos deja ver que Esdras no solamente está reconociendo las fallas de las personas y sus propias fallas, si él proclama estas fallas, pero también proclama la bondad de Dios, ¿sí? Es como un cambio como inmediato, como que él pasa de que las fallas sean el punto principal de la oración y vuelve esa oración que el punto principal sea la bondad de Dios. La oración de Esdras en ese momento pasa de enfocarse de la infidelidad de las personas y ahora se está centrando en la fidelidad de Dios. Ahí es donde se centra la oración y así debería centrarse nuestras oraciones cuando le fallamos al Señor. Obviamente, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestros errores, confesando nuestras fallas, pero automáticamente ya no centrarnos más en eso, sino centrarnos en la fidelidad y en la bondad de Dios. Eso nos recuerda a ti y a mí de la fidelidad de Dios. Nos recuerda el tiempo de la gracia en el cual tú y yo estamos viviendo en el día de hoy, mi querida familia. Versículo 8 dice, y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Qué bonitas palabras en esa oración que nos recuerdan a ti y a mí del tiempo de la gracia en el cual tú y yo estamos viviendo. Cristo va a volver por segunda vez y va a haber un juicio y vamos a ser condenados. O bueno, los que no han recibido a Cristo van a ser condenados, ¿sí? Pero este es el momento de la gracia. Esto nos hace luz de, aunque parezca muchos años y mucha gente dice, pero ya ¿cuándo va a llegar el Señor? Hemos estado esperando cualquier cantidad de años. El tiempo del Señor es diferente al tiempo de nosotros. Y por eso aquí dice, ahora se ha dado un breve momento donde ha habido misericordia. Tú y yo estamos viviendo en ese breve momento. Y Dios está dando todavía ese breve momento de misericordia a todos aquellos que todavía no conocen
del Señor, para que se puedan arrepentir, para que puedan confesar sus pecados y puedan empezar a vivir con la bendición de la fidelidad y la bondad de Dios. Ese breve momento es en el cual tú y yo estamos en el día de hoy. Este es el momento del arrepentimiento y esa es la solución para el pecado, el arrepentimiento, buscando los pies de Cristo. Por eso cuando tú y yo nos sentimos mal por nuestro pecado, ¿qué debemos hacer? Confesarlo, ¿sí? Tú confesamos nuestro pecado, pero también necesitamos arrepentirnos y necesitamos desesperadamente correr a los pies del Señor, mirarlo desesperadamente como nuestra única solución, mirar a Jesús y su cruz como la única herramienta que nos puede acercar a la presencia de Dios. Y no quedarnos solamente con sentirnos mal y confesar nuestro pecado, ¿verdad? Y arrepentirnos y dejar que eso sea el eje o el centro de nuestra oración, sino que automáticamente, después de que tú reconozcas tu pecado, después de que lo confieses, vuelve esa oración o el centro de tu oración, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Celebra su misericordia, celebra su fidelidad. Proclama que Jesús es suficiente para perdonarte. Adóralo con todo tu corazón y confía plenamente en Él. Esdras sabía eso y por eso oraba de esa manera y por eso guiaba esa oración a todas esas personas para que, claro, confesaran sus pecados, pero más importante, se dieran cuenta de la fidelidad de Dios una vez más. ¿Cuántas veces ya han fallado? Y la misericordia de Dios se vuelve a manifestar. Tú y yo servimos a un Dios de oportunidades. Tú y yo servimos a un Dios fiel y bondadoso. Y eso nos da paz, nos da gozo a nosotros, ¿verdad? Y nos motiva a llevar un estilo de vida que agrade a los ojos de Dios. Esdras entonces, él se preguntaba muchas cosas. Él decía, ¿qué diremos a Dios después de todo esto? Avergonzado, confundido. ¿Qué diremos a Dios? Hemos dejado a un lado tus mandamientos, dice Esdras en el versículo 10. ¿Qué haremos ahora? No hay dónde escondernos de Dios. Y Esdras lo sabía y lo decía. ¿Qué vamos a hacer ahora? Así todo el mundo haga de cuenta que no pasó nada. O tal vez así se pueda esconder ante los ojos de las personas. No se puede esconder de los ojos de Dios. Y Esdras lo sabía y él decía, ¿qué vamos a hacer ahora? Hemos dejado tus mandamientos. No había dónde esconderse. No había dónde esconderse. Y más que reconocer o saber lo que iba a pasar, él también entendía la paga del pecado. Él sabía las consecuencias de todas estas fallas. Ya la hemos visto en el Antiguo Testamento cómo se repitieron, ¿cierto? Dios bondadoso, Dios fiel, Dios que daba victoria tras victoria a su pueblo, pero ¿qué pasaba cuando el pueblo desobedecía? ¿Y qué pasaba cuando el pueblo se iba tras estas otras naciones paganas? Esdras lo sabía. Esdras sabía las consecuencias y la paga del pecado y sabía lo que iba a pasar. Por eso motivó no solamente a su mismo corazón, sino al resto de esas personas a llegar a confesar y arrepentirse. Y Josué capítulo 7 nos da a nosotros entonces una historia que tal vez nos dé un poquito más claridad a lo que Esdras estaba pensando. Sí, Esdras sabía lo que había pasado con la generación anterior. Él sabía que habían pasado victoria tras victoria, como les comenté hace un rato. Y en Josué capítulo 7, creo que el pueblo se llamaba Ahí o Ai, algo así, si me puedes buscar por favor. Pero entonces ellos empiezan bien, ¿sí? Los primeros 7 capítulos de Josué, victoria tras victoria tras victoria, y llegaron a un pueblo, pero dice que esta vez ellos fueron derrotados. Y Josué dice, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Para qué nos vas a traer hasta este lugar? Para que nos derroten la mano de estas personas. Y Josué 7, versículo 11 dice, o nos da la respuesta por qué ellos fueron derrotados. Si ellos iban confiados, bueno, Josué iba confiado de que iban a ganar, pero perdieron. Y el versículo 11 nos da la respuesta de por qué perdieron. ¿Qué dice ahí? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto y han tomado anatema, hasta han robado, han mentido y lo han guardado. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos.
no podrán hacer frente a sus enemigos, dice ahí. Ellos entonces se arrepienten, sí, ellos se arrepienten del pecado. Ellos buscan ayuda a Dios para santificarse porque ellos anhelan realmente llegar a la tierra prometida, pero no sabían por qué estaban siendo derrotados en ese momento. Y Dios les dice, es que aquí hay pecado, aquí hay anatema, aquí hay algo que no debería estar. Y por eso ustedes van a perder contra sus enemigos, Dios les decía. ¿Por qué? Porque se estaban mezclando ya con estas cosas. Entonces más adelante hay una oración y ellos buscan santificarse, ellos buscan arrepentirse ante Dios, ellos ya no quieren mezclarse con la corrupción de ese pueblo. Y dice que en medio de toda esa oración, en el versículo 20, dice que encuentran a un hombre que se llama Acán, ¿sí? Y dice que Acán confiesa su pecado. Dice en el versículo 20 de Josué capítulo 7, dice, yo he pecado contra Dios y así lo he hecho. Entonces ya vimos que ellos perdieron esa batalla. ¿Por qué? Porque Israel ha pecado y ha quebrantado el pacto, y ha tomado anatema, y ha robado, y ha mentido, y ha guardado, ¿verdad? Y en el versículo 20 nos dice cómo fue que se pecó. Dice, Acán dice, yo he pecado contra Dios y así lo he hecho. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro, lo cual ¿qué? Codicié, tomé y he aquí está escondido. Así pecó Acán. Tomé un manto babilónico, 200 ciclos de plata, un lingote de oro, lo cual codicié, tomé y he aquí está escondido. Y ese es el efecto del pecado sobre nosotros, mi querida familia. El pecado nos lleva a nosotros a codiciar. El pecado nos lleva a nosotros a tomar las cosas. El pecado nos lleva a nosotros incluso, aunque nuestra conciencia sabe, ¿sí? Cuando tú y yo hacemos algo que no se debe, nuestra conciencia nos lleva a nosotros a pensar, uy, lo que acabo de hacer no se debe hacer. Lo que acabo de hacer es malo. Y nos lleva entonces no solamente a codiciar y a tomarlo, sino que como sabemos que es malo, entonces ¿ahora qué? Lo escondemos. Eso fue lo que Acán hizo. Él codició, tomó y escondió. Y es una clara imagen del pecado. Pero nunca lo podremos esconder de los ojos de Dios. Acán lo tenía escondido debajo de su tienda, pero no lo tenía escondido de los ojos de Dios. Él se dio cuenta. Y el pueblo de Israel pagó las consecuencias. Y dice entonces la Biblia que este hombre entonces reconoce, él confiesa su pecado y dice, sí, fue mi culpa. Y esto fue lo que hice. Ese es el efecto del pecado. Así de sencillo. Así que cada vez que estés pasando o estés pensando hacer algo que pareciera ser a las escondidas, que tal vez nadie más se dé cuenta, porque es algo que deseas, porque es algo que estás codiciando y dices, voy a hacerlo porque yo sé que lo puedo esconder, guarda tu corazón. Vuelve al Señor y vuelve a su misericordia. Más bien devuélvete corriendo, porque de los ojos del Señor no se va a poder esconder. Y dice entonces la Biblia que Acán, después de decir todo lo que había hecho, dice que fue apedreado fuera del pueblo hasta que murió. Y esta es una imagen muy clara de la paga del pecado. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, muerte. Pero en Cristo encontramos perdón y vida eterna. Ahí está la decisión. ¿Quieres vivir como Acán, siempre codiciando, tomando cosas y viviendo a las escondidas? La paga de ese estilo de vida es la muerte. ¿O quieres vivir de la mano del Señor, una vida de perdón, una vida de arrepentimiento, disfrutando de la bondad y de la misericordia del Señor? Yo te animo a que sigamos el ejemplo de Esdras, a que sigamos el ejemplo del remanente que se empieza a ver en el capítulo 10. El capítulo 10 nos empieza a mostrar algo muy bonito también en todo este grupo de personas que se fue agrupando, o que se añadieron, por decirlo así, a la vergüenza y a la confusión de Esdras. En el capítulo 10 vemos que ellos no ofrecieron explicación alguna. Ellos no dijeron, no, es que fue por esto, por lo otro que caímos en el pecado. Ellos no dijeron nada que los pudiera excusar o tratar de mostrar como que lo que habían hecho no fue tan grave. ¿Qué hicieron ellos simplemente? Reconocieron su pecado y reconocieron su responsabilidad. El pecado, mi querida familia, no es algo como que, uy, lo hice sin darme cuenta, se me salió.
El pecado es una decisión personal y tú tomas esa decisión de hacerlo. Y tú sabes y sientes que no se debe hacer y aún así lo haces. Eso es el pecado. El pecado no pasa por casualidad o es un accidente, no. Ay, es que tuve un tropezón. No, tú decidiste hacer eso. Y ellos se dieron cuenta y no ofrecieron explicación alguna. No sacaron excusas. Simplemente reconocieron su pecado y su responsabilidad. Es nuestra culpa. Y es un gran ejemplo a seguir. Es un gran ejemplo a seguir para nosotros cuando fallamos a Dios. Que nuestra oración de arrepentimiento no sea una justificación. ¿Cuántas veces hacemos algo que no se debe y empezamos a orar y empezamos como a justificarnos ante el Señor, ¿verdad? Por nuestros actos. No, es que fue por esto y fue por lo otro y es que estaba tratando de evitar o que no sé qué. Y nuestra oración queda ahí como en lo que tal vez y de pronto, en vez de centrarnos nuevamente en qué, en la bondad y la misericordia del Señor. Sí, Señor, perdóname, esto fue lo que hice. Lo volví a repetir, perdóname. Fue mi culpa, pero tu bondad y tu misericordia y tu gracia son más grandes. Es un lindo ejemplo que nos deja este grupo de personas. Ellos reconocieron y experimentaron la misericordia de Dios cuando se arrepintieron. Versículo 1 y 2 nos dice: mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, o sea, ahí ya vemos una condición de arrepentimiento total, confesando, llorando, y dice que estaba completamente postrado, de rodillas, caído completamente, ¿verdad? Y dice que una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él, y el pueblo lloraba como amargamente, amargamente. Cuando ¿cómo es que dice? Cuando nos arrepentimos, entendemos de verdad el peso de nuestras acciones. ¿Cómo es que era ese dicho que a veces molestamos? Que a veces eh, uno, ¿cómo es que es? Peca, ora y empata, pero después lo vuelve a hacer. No hay arrepentimiento, no hay un cambio en estilo de vida. Una cosa es pedir perdón. Y una cosa es, ok, Señor, hice esto, perdóname. Y el Señor te perdona, pero tú lo vuelves a hacer al día siguiente. Y Señor, perdóname otra vez. Y lo vuelve a hacer. Eso estaba pasando con la nación de Israel. Señor, perdónanos. Ok, yo te perdono. Señor, perdona. Ok, yo te perdono. Acuérdate que tienes que seguir viviendo con esas consecuencias. Yo te perdono. Vamos adelante. Levanta la cabeza, estoy contigo. Y vuelves a hacerlo. Ok, yo te vuelvo a perdonar, pero acuérdate que tienes esas consecuencias y ahora van a venir nuevas consecuencias. Levanta la cabeza, yo estoy contigo, yo te perdono. Otra vez. Y se repite la historia nuevamente con Israel. Y se repite esa misma historia con nosotros. Pero cuando tú te arrepientes, ¿qué haces? Es un giro de 180 grados. De que si estoy viviendo de esa manera, ya yo no voy a pedir más perdón, porque si me arrepiento, es que ya nunca más lo voy a volver a hacer. Y ellos lloraban entonces amargamente porque muchas veces habían pedido perdón, pero volvían a caer en el mismo error. Ellos entendían todas esas consecuencias que se estaban viniendo sobre sus vidas. La opresión de este imperio persa sobre ellos, antes con los asirios, antes con todas estas naciones paganas. Y lloraban amargamente hasta que pudieron arrepentirse. Y en el versículo 2 empezamos a ver entonces un aire de esperanza que nos da el Evangelio. Dice: y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elam, respondió y dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra. Y aquí viene la palabra que anima nuestros corazones. Pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de todo esto. Tú y yo podemos también aferrarnos a esa hermosa promesa. En medio de nuestras fallas, en medio de nuestros errores, aún con las consecuencias de nuestras acciones, todavía hay esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza para nosotros? Aunque tenemos que tener algunas consecuencias de, bueno, lo que hice, pues tengo que pagarlo. Pero ¿cuál es la esperanza que tú y yo tenemos? De que ya vamos a ser perdonados, de que tenemos salvación, de que ya nuestra paga no va a ser la muerte porque hemos sido perdonados, sino que nuestra paga es ¿qué? Vida eterna, dádiva, dice la palabra en Romanos, es la palabra dádiva. Es vida eterna cuando tú y yo estamos
aferrados a Jesús. Esa es nuestra esperanza. Y para ellos entonces, en ese arrepentimiento, ellos decían, aunque hemos fallado, hoy nos arrepentimos y todavía hay esperanza para Israel. ¿Por qué ellos decían eso con tanta seguridad? Porque ellos conocían que Dios era misericordioso y bondadoso. Como lo repetimos constantemente, un Dios de oportunidades. Ellos ya sabían, ok, Dios nos va a perdonar y nos va a dar una nueva oportunidad. Tristemente, bueno, más adelante vemos que se vuelve a repetir la historia. Bueno, pero este libro de Esdras entonces termina como de una manera como muy cortante, como muy abrupta, ¿cierto? Y termina dando un listado de personas que terminaron en un juicio. Dice allá en el versículo 17 en adelante, dice, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Y del versículo 18 al 44, que es todo el final del libro, hay una larga lista de nombres, ¿verdad? De personas que tuvieron que ser llevadas a juicio por sus acciones. Y termina de esa manera el libro. Pero de todo lo que hemos leído en estos últimos 2 capítulos, lo más importante es que un grupo de personas se arrepintió. Ese es el punto del capítulo 9 y 10. La solución al problema del pecado, la solución al problema de nuestras vidas, la solución al problema de nuestras consecuencias, el arrepentimiento. Ellos lo vivieron y lo disfrutaron. Dice, y aún ahora hay esperanza. Así que ese es el punto principal, aunque literalmente hablando, ¿sí? Leyendo la historia bíblica, pareciera un final triste. Realmente es un final feliz para nosotros, un final que nos da esperanza, un final que nos motiva a tener un estilo de vida que agrade a Dios, un final que nos lleva a nosotros a vivir un estilo de vida en arrepentimiento, que cuando fallamos en algo, que nunca más lo volvamos a hacer. Y constantemente vamos a empezar a ver cosas en nuestras vidas en las cuales caemos frecuentemente y hemos pedido perdón frecuentemente y frecuentemente el Señor nos ha perdonado. Pero que hoy sea el día en que tú digas, ¿sabes qué, Señor? Hasta hoy, ya yo no quiero vivir más de esa manera. Eso es lo que nos lleva entonces a meditar en nuestras vidas. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has decidido seguir los caminos de Dios? ¿O estás en la lista de esas personas que dicen, lo que yo hice no fue tan malo? ¿Estás en la lista de personas que dice constantemente, lo que yo hice no fue tan grave? Si tú estás en esa lista, ya sabes cuál es la paga, y es que la muerte. Separación completa y eterna de Dios. O estás en la lista de los pocos que se arrepintieron y estuvieron con Esdras, confundidos y avergonzados, llorando amargamente, pero recordando que en Dios había esperanza y perdón. ¿En qué lista estás tú? Si no lo has hecho, serás como aquellos que terminaron en ese juicio. Hombres y mujeres que se estaban uniendo a estas naciones paganas. Personas que se casaron con mujeres extranjeras y empezaron a seguir prácticas abominables. ¿Cómo vas a terminar? Pero si tú te has arrepentido y Jesús está en tu vida, puedes proclamar con seguridad, mas a pesar de esto, hay esperanza. Bien lo decía Charles Spurgeon, él decía, las ovejas pueden caer en el barro algunas veces, pero solamente los cerdos se revuelcan en el lodo. Tú y yo somos ovejas del Señor. Tú y yo caemos algunas veces, pero el Señor nos saca. Él se remanga la mano y nos saca de ese barrial. Mira dónde te has metido, mijo, y te saca. Pero tú y yo ya no somos cerdos que nos gusta revolcarnos en toda ese mugre. Ya no somos cerdos que nos gusta revolcarnos en todas las cosas que no agradan a Dios. Por eso esas palabras son tan fuertes y nos hablan tan profundamente. Las ovejas pueden caer, claro que sí, no somos perfectos. Las ovejas pueden caer algunas veces en el lodo, pero solamente los cerdos se revuelcan en él. En Cristo tú y yo tenemos esperanza para ser lavados, para ser salvos. Y así como muchos deciden entonces casarse con las aberraciones del mundo, con la corrupción de la sociedad. Sí, en esta época ya no son esa lista de pueblos. Sí, en nuestro tiempo
Ya tú no vas a decir, no, imagínate que es que estoy saliendo con los cananeos y los heteos, ¿no? O sea, ¿qué decimos nosotros? El mundo y la sociedad en la que tú y yo estamos es una imagen. O bueno, todos estos pueblos son una imagen del mundo y la sociedad en la que tú y yo estamos. Y sé que muchos hemos tal vez caído a veces en esas prácticas, pero no hemos decidido ya casarnos con las aberraciones del mundo. Ya no queremos seguir con las corrupciones de la sociedad y tú y yo ya no somos parte. Ya no somos parte de esa unión a la perdición, así como Ruth, que decidió arrepentirse y dejar atrás su estilo de vida de los moabitas. Asimismo, tú y yo hemos dejado a un lado el estilo de vida del mundo, el estilo de vida de la sociedad, y hemos dejado atrás, dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todas las cosas son hechas nuevas, o sea que ya yo no vivo como vivía antes, ya yo no hablo como hablaba antes, ya yo no me relaciono como me relacionaba antes, ya yo no vivo conforme a la corrupción de este mundo, ya yo no soy parte de esa unión. Ahora tú y yo entonces empezamos a experimentar una unión perfecta y eterna en Cristo Jesús con la iglesia, que somos limpiados, que somos purificados por Él, que somos presentados incluso con esplendor, sin mancha y sin arruga, presentados de una manera santa y perfecta, nos dice Efesios 5:26. Así que vemos que la única solución al problema del pecado es confesar a Dios y arrepentirnos. Y así es que tú y yo podremos entonces tener esperanza. Ya no repitamos lo que ya sabemos que no es bueno para nosotros. Ya no más viviendo con las mismas consecuencias. Ya no repitas lo que ya sabes que va a traer problemas a tu vida. No repitas más estas cosas. Recuerda que ese es el tiempo de la gracia. Mantén tus ojos puestos en Jesús. Mantén tus pies en el sendero del Señor y vas a ver cómo la buena mano de Dios va a seguir ayudándote. Vas a empezar a vivir de una manera diferente porque vas a empezar a apreciar una y otra vez cuántas veces el Señor ha sido bondadoso contigo. Esdras lo entendía y lo vivió y por eso se sentía de esa manera. ¿Cómo es posible, Señor, después de todo lo que tú has hecho por nosotros, que vayamos a hacer semejante cosa? Así que vemos entonces que confesar nuestros pecados y arrepentirnos de esa manera ante el Señor nos quita las cargas, nos libera, nos lleva a vivir de una manera más libre, pero también nos motiva a enfocar nuestra oración, el centro de nuestra oración, en su fidelidad y en su bondad. Que nunca se te olvide el carácter de Dios, que nunca se te olvide que tú y yo tenemos a un Dios de oportunidades, que las misericordias del Señor son nuevas todas las mañanas, dice la Biblia. Todas las mañanas son nuevas las misericordias del Señor. Así que por eso tú y yo vivimos confiados, vivimos con gozo, vivimos alegres, incluso en medio de nuestras fallas, aunque amargos en algunos momentos, hay esperanza para nuestras vidas. Así que vamos a orar, vamos a entregarle este tiempito al Señor, que sea Él entonces obrando en nuestras vidas. Padre Santo, te queremos dar gracias en el día de hoy. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, por este tiempo que nos regalas, para poder disfrutar, Dios Todopoderoso, de tu mano de amor, de tu mano de bendición, Dios Todopoderoso. Gracias por seguir preparando nuestras vidas para servirte solamente a ti, para recordarnos, Señor, a través de tu palabra, de que tú tienes un plan maravilloso para nuestras vidas, de que tú anhelas, Dios Todopoderoso, que llevemos una vida sin cargas, que llevemos una vida de triunfos, que tú anhelas para nosotros una vida, Señor, que de tu mano, Dios Todopoderoso, siempre va a encontrar victoria. Hoy te queremos pedir perdón, Señor, si tal vez hemos fallado en algo en nuestras vidas. Hoy queremos pedirte perdón si tal vez hay algo en nuestros corazones, Señor, que queremos esconder continuamente de los demás, de incluso de las personas que más están cerca de nosotros, las podemos esconder. Pero de ti, Señor, no se esconde nada. Y empezamos, Señor, a vivir vidas frustradas, vidas afanosas, vidas llenas de ansiedad, porque tal vez nos van a descubrir cuando tú ya nos has descubierto. Hoy te queremos dar gracias por tu palabra que revela nuestro corazón, Señor, y nos muestra lo que realmente hay en él. Hoy queremos, Señor Dios Todopoderoso, entregarte nuestras cargas y nuestras fallas. Hoy queremos reconocer, Dios, de que te hemos fallado, de que algunas veces, Señor, te somos infieles,
de que algunas veces no anhelamos buscarte y ahora estamos pagando las consecuencias. Pero hoy, Señor, queremos venir arrepentidos a tu presencia, a buscar de tu sabio consejo, a disfrutar de tu consuelo, a disfrutar de tu refrigerio para nuestro espíritu, Señor, a disfrutar de tu mano de ánimo, Señor, que nos levanta, Señor, que limpia las lágrimas amargas de nuestros ojos, y el susurro de tu voz nos recuerda de que es tiempo de misericordia, de que aún hay esperanza a pesar de todo lo que hemos hecho. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, por llevarnos día a día, Señor, de tu mano, para seguir glorificando tu santo nombre. Gracias por advertirnos una y otra vez, Señor, de aquellas cosas que afectan nuestras vidas, que afectan nuestras familias. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que nos ayudes a ser como estas personas del libro de Esdras, valientes y firmes, Señor, con un corazón humilde y sencillo, reconociendo sus fallas, pero asimismo, Señor, ser esas personas que estén dispuestas a seguir aprendiendo de tu palabra, a seguir viviendo conforme a tu palabra, a seguir enseñando tu palabra, Señor, incluso en nuestros hogares, y que seas tú, Señor, reargullendo nuestras vidas de pecado, de fallas, inmoralidad, cualquier cosa, Dios Todopoderoso, que afecte nuestra vida, porque podemos hablar de mil y diferentes maneras, pero tu palabra habla de manera sencilla, y es tu palabra la que nos confronta, y es tu palabra, Señor, la que revela nuestras vidas completamente. Es tu palabra, Señor, la que nos lleva al arrepentimiento y empieza a restaurar, Señor, no solamente nuestra vida física y nuestras relaciones con los demás, sino que empieza a restaurar nuestra relación contigo. Hoy queremos, Dios Todopoderoso, estar pegados solamente a ti, Padre Santo. Hoy queremos disfrutar y admirar completamente tu gracia y tu misericordia. Hoy queremos, Señor, glorificar tu nombre. Hoy queremos, Santo Padre, darte las gracias por este día, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos sigues viendo con ojos de misericordia. Porque a pesar, Señor, del barro que hay sobre nosotros, con tu amor, Señor, nos vas sacando y nos vas limpiando con paciencia, Señor. Nos sigues formando y te damos gracias porque sigues formando nuestro carácter, porque sigues renovando nuestro entendimiento y porque sigues, Dios Todopoderoso, obrando en nuestras vidas y en nuestras familias. Yo te quiero dar gracias, Señor, por cada personita que está aquí reunida, por cada familia que es representada, por cada corazón, Señor, que se entrega a ti en el día de hoy como ofrenda, Señor, como aroma grato para adorarte solamente a ti. Que seas tú bendiciéndolos de una manera especial, que les sigas ayudando a disfrutar de tu mano de amor y de tu mano de bondad, de tu mano de cuidado y prosperidad, Señor. Que ellos puedan, Dios Todopoderoso, seguir aferrados a los pies de Cristo en todo momento, a pesar de la dificultad y a pesar, Señor, de la persecución. Ayúdanos a ser valientes y esforzados cada día más, Señor, a pesar de las demoras, a pesar de que tal vez, Señor, los procesos por los cuales nos estás llevando a pasar se tarden, que podamos siempre confiar plenamente en ti, Dios Todopoderoso. Que seas tú, Dios Todopoderoso, contestando también a cada petición personal en cada persona que está aquí reunida. Ahí donde tú estás, si tú tienes la libertad, abre tu boca y dile al Señor por qué lo necesitas, qué es lo que buscas, qué es lo que sabes que solamente Él puede hacer y contestar en tu vida. Pues Él es fiel y justo. Él escucha nuestras oraciones. Él es bueno y bondadoso. Él es perfecto y santo. Él es majestuoso y Él es bueno. Gracias, Señor. Recibe estas peticiones, Dios Todopoderoso, que vienen de nuestro corazón, y responde a ellas conforme a tu buena y agradable voluntad. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a seguir confiando en nuestro amado Padre. Ayúdanos a aferrarnos a todas estas enseñanzas que tú nos has dado a lo largo de estas semanas, que así como estos príncipes, Señor, que no conocían de tu palabra, poco a poco, Señor, fueron aprendiendo y llegaron a ser instrumentos, Señor, para que tu nombre siga siendo exaltado. Así mismo que nosotros, Dios Todopoderoso, podamos ser ese grupo de personas que está conociendo de ti. Ese grupo de personas, Señor, que empieza a conocer más de tus caminos, de tus principios, y empieza a vivir en una vida de paz y de gozo. Gracias te damos, Señor, por llevar nuestras cargas en la cruz. Gracias por perdonarnos y por traer descanso a nuestras vidas.
Hoy recordamos con amor aquel día, Señor, en que tú llegaste a nuestros corazones. Y si tú todavía no has abierto las puertas de tu corazón al Señor, si tal vez has pedido perdón, pero no te has arrepentido genuinamente y has dicho, Señor, yo ya no quiero vivir más de esta manera, entrégale este tiempo al Señor y dile, Señor, yo reconozco que solamente tú me puedes perdonar, porque no hay nada en este mundo que yo pueda hacer para estar bien contigo, sino solamente es tu obra en la cruz, tu sacrificio, que me puede perdonar. Solamente tú, yendo a aquel madero, cargando mis culpas, es lo que me puede perdonar y darme acceso al Padre. Tú muriendo y resucitando al tercer día es lo que me da seguridad del poder que tú tienes y la autoridad que tienes sobre el pecado y sobre la muerte. Gracias, Señor, por darme vida eterna. Dale las gracias al Señor y dile, Señor, gracias, porque hoy es un día nuevo y hoy puedo tener, Señor, un despertar en mi vida espiritual. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, un saludito a todos los que están ahí conectados. Pati, que Dios te bendiga. A los que nos acompañan por YouTube, que Dios me los bendiga. Y los esperamos entonces aquí en nuestra reunión presencial.